Muy buenas, señoras y señores, bienvenidos. Bueno, pues hoy lo vamos a hacer otra vez por videollamada. El problema no es nada más que la comparecencia de un servidor que está como la torre de Pisa. Alfonso Espejo, muy buenas tardes. Buenas tardes, Bartolo. ¿Cómo estamos? No te rías. ¿Tú sabes cómo Muy está la bien. torre de Pisa? Sí, yo estoy muy bien y espero que tú te recuperes pronto. Yo tengo una ciática de esas de caballo, que apenas puedo andar y no salí hoy de casa. Que muchísimas gracias por estar aquí, por videollamada. A ti siempre por contar conmigo. Hombre, yo te lo agradezco eso que me dijiste el otro día, que me llevó al fondo del corazón. La hago porque eres tú, si no, Claro. no. Pero yo te pregunto, una nueva forma de aprender, una nueva forma de enseñar, una nueva forma de ver la historia, de aprender los críos. Bueno, sí, tenemos que adaptarnos. Los docentes y los centros educativos tienen que adaptarse también, no solo por la situación que estamos viviendo ahora. Llevamos ya varios años adaptándonos a una nuevas formas de aprendizaje, como tú comentas, nuevas formas de motivación en el aula, nuevas formas de acercar a nuestros alumnos a aquellos contenidos que estamos trabajando en clase. Es decir, que evidentemente la educación, al igual que otras disciplinas, tiene que evolucionar y tiene que adaptarse a los tiempos. Y al igual que también otros sectores, pues con la pandemia hemos tenido también que adaptar no solo nuestra aula, sino también nuestra forma de trabajar. Por supuesto que sí. Oye, y esto no se hace así como así, ¿no? Esto no sale de la noche a la mañana, ¿no? Esto le va dando uno vuelta a la azotea, le va pensando, va estudiando y viendo qué podemos ganar, qué podemos hacer, mm, cómo se llega a la situación de tengo una pregunta para usted. Pues sí, Bartolo, la verdad es que es un trabajo de, bueno, pues de ir probando muchas veces, probando pues nuevas actividades, nuevas tareas, nuevas formas de llegar al alumnado o incluso de atraer su motivación, como digo, que es una bueno, pues de las cosas a las que nos enfrentamos día a día en el aula, ¿no? Esa falta de motivación muchas veces en el alumnado. Y, y bueno, pues tengo una pregunta para usted. Es realmente un proyecto que surge después de muchísimo trabajo, como tú dices, de pensar cómo hacer que nuestro alumnado se acerque a la política, algo que para ellos pues está muy lejano y que no tiene ningún tipo de interés. Y no solo acercarlo a la política, sino también acercarlo a pues, lo que estamos trabajando en el aula, de manera que bueno, pues que no sea solo el docente, no solo seamos los profesores los que transmitimos los conocimientos, los que guiamos o los que los orientamos en el aprendizaje, sino que también pues, haya otras personas con información, con experiencia, con sabiduría, bueno, pues con ese punto de vista que le van a dar y que va a hacer que nuestros alumnos pues quizá pues, también tengan otra visión distinta, ¿no? Y tengo una pregunta para usted, pues es eso, acercar a nuestros alumnos a poder, a través de esto que estamos haciendo tú y yo ahora mismo, una videoconferencia, pues al presidente de la comunidad autónoma, Fernando López Miras, pues para que él mismo, que es el máximo responsable de nuestra comunidad, les explique cómo funciona nuestra comunidad, desde qué función tiene él como presidente hasta qué se hace en la Asamblea Regional. Y tengo una pregunta para usted, consiste en que, con motivo de la Constitución, pues qué mejor que uno de los protagonistas de la Constitución, del proceso constitucional, uno de los políticos más importantes de nuestra transición, de nuestra democracia, pues que les cuente directamente qué dificultades tuvieron, cómo fue ese proceso, qué contexto histórico se encontraron en esa época, qué sintió él cuando fue elegido como ponente y cuando fue aprobada la Constitución. Por lo tanto, pues bueno, tengo una pregunta para usted. Como tú bien has dicho, es un proyecto ilusionante, muy motivador tanto para nosotros los docentes como para los alumnos y un proyecto bueno, que no tiene fin, que tenemos que seguir explotándolo. Alfonso, una cosa, vamos a ver. Tengo una pregunta para usted. Tú has hablado antes de para que los chavales vayan
viendo y vayan sabiendo de la política. A lo mejor los críos, porque estos van dedicados a secundaria, ¿no? Sí. A lo mejor los críos, ahora que han visto esto de cómo le responde el presidente de la comunidad autónoma, el señor López Mira, cómo le responde el creador de la Constitución, don Miguel Roca Yullén, allá por el año 77 o 78, a lo mejor los chavales ven la cosa de otra forma. No sé, cuando tú le comentas al presidente de la comunidad autónoma, o antes, mejor dicho, cuando tú ves cómo le puedo hacer yo y a quién le puedo hacer yo las preguntas o los críos a las preguntas, yo, ¿lo tiene ya decidido ya el guión? ¿Tienes estudiado la lección? A ver, tengo una pregunta para usted. Es una secuencia didáctica, es decir, es un conjunto de actividades, dentro de las cuales una de ellas es hacer la pregunta y hacer esa videoconferencia. Pero antes de esa videoconferencia hay varios pasos previos. Se trabaja en el aula una serie de contenidos. En el caso del presidente de la comunidad autónoma, pues estuvimos trabajando la organización territorial y las instituciones que forman parte del Estado, que forman parte de una comunidad autónoma y que forman parte de un municipio, que son los contenidos que nosotros trabajamos, como tú has dicho, en la ESO, en concreto en tercero de la ESO. Luego, una vez que hemos trabajado esos contenidos, pues le planteamos a los alumnos, bueno, ahora vamos a ver qué le preguntaríamos a un responsable político. En este caso, ¿qué pregunta le haríamos después de que hemos visto las funciones que hay o las instituciones que hay de gobierno en nuestra comunidad autónoma? ¿Qué le preguntaría a Fernando López Miras? ¿Qué le preguntaría al presidente de la comunidad autónoma? Pensar un poco después de todo lo que hemos trabajado en el aula, en clase. Bien, pues a partir de ahí hay una segunda actividad que es elaborar esa pregunta. Elaborar esa pregunta, pues siguiendo el formato del programa de televisión, de una pregunta para usted, donde un ciudadano de la calle se presentaba, decía cuál era su edad, a qué se dedicaba, cuál era su trabajo y hacía una pequeña introducción. Y, bueno, pues exponía su pregunta. Pues ese mismo formato es el que nosotros hemos utilizado. El alumno ha preparado una pregunta con una pequeña introducción y relacionada, pues, algunos de ellos, pues, qué funciones tiene un presidente o qué competencias tiene la comunidad autónoma de la región de Murcia, por qué tiene unas competencias y otras no, le gustaría tener alguna otra competencia, es decir, todo lo que está relacionado con lo que previamente nosotros hemos trabajado. Y la última actividad de esa secuencia didáctica es transcribir esa videoconferencia, es pasar esa entrevista a texto, elaborar un texto periodístico y hacer una entrevista en papel, pues, para publicarla en el periódico del colegio. Es decir, que hay una serie de actividades. No solo es hacer la videoconferencia y hacer la pregunta, sino que eso va dentro de esa secuencia didáctica. Y te puedo decir que la experiencia a nivel personal y profesional ha resultado, pues, muy, muy positiva, muy gratificante, porque los alumnados se han involucrado muchísimo. Pues, he encontrado en ellos, pues, futuros políticos, porque muchos de ellos han realizado preguntas, se han interesado, bueno, pues han intentado ver de qué manera, pues, podían acercarse ellos a estas instituciones, como te he dicho, algo que para ellos estaba totalmente olvidado y que, bueno, pues que no genera ningún tipo de interés, evidentemente. Sí que es cierto que ahora mismo, en la situación en la que estamos, pues siguen un poco más las noticias, están un poco más al día de lo que sucede en nuestra comunidad, pero, por supuesto, no tenían ningún interés por saber qué se debate en la Asamblea Regional o si eso realmente es importante para ellos. Y una vez que hemos terminado el proyecto o que hemos desarrollado parte del proyecto, pues la verdad es que ya sí que surgen muchas preguntas en donde yo, como docente, soy consciente de que están interesados en ese mundo. Alfonso, porque tengo una pregunta para usted, no será solamente eso, de política. ¿Tienes pensado o tenéis pensado desde el Colegio Reina Sofía entrevistar a más personas, a más personajes? Y otra cosa, cuando tú te pones en contacto con ellos, ¿cuál es la reacción, por ejemplo, del señor López Miras y la reacción del señor don Miguel Roca Yullé? Bien, empiezo por la última parte. Tengo que decir bueno, pues que desde el primer momento, tanto el presidente como el señor Miguel Roca han estado totalmente a nuestra disposición, han colaborado desde el primer momento.
le pareció un proyecto muy interesante. Ya te digo que tuvimos que adaptar las fechas de la realización de la videoconferencia a su agenda. Hemos tenido que modificar en un par de veces pues la videoconferencia, pues porque van surgiendo cosas, tanto al presidente, por supuesto, con la situación en la que estamos cada día hay novedades, y el señor Miquel Roca, que sigue, a pesar de tener 80 años, pues sigue en activo, y también pues hemos tenido que modificarlo. Pero a pesar de eso, ellos desde el primer momento me trasladan a, bueno, el gabinete de prensa del presidente y la secretaria del señor Miquel Roca, que es con quien yo he tenido el contacto más directo, me trasladan su deseo, su interés, su ganas de colaborar y participar, y sobre todo el interés que tienen en un proyecto que les parece muy interesante, en un proyecto que evidentemente ya te lo comento a ti y sabes que existe una página web de tengo una pregunta para usted.com. Es un recurso en abierto, es un recurso para ser utilizado por cualquier compañero, por cualquier centro, y es un recurso que nosotros vamos a seguir utilizando. Nace con un carácter o con una temática política, pero evidentemente se va a utilizar pues para otro tipo de contenido. De hecho, mis compañeros del Departamento de Ciencias pues ya están, para celebrar el Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia, ya están buscando también a una científica que a través de una videoconferencia pues también utilice este formato. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir siempre y cuando esté relacionado con los contenidos y con las materias que trabajamos en nuestro currículum, pues vamos a seguir utilizando este proyecto porque a los alumnos les ha gustado mucho, les ha motivado, les ha ilusionado, ya lo controlan, y a los docentes pues también nos supone, como hemos hablado antes, algo nuevo, algo que nos motiva y algo que nos ilusiona. Oye, ¿qué tal? Ellos cuando se lo plantea se ponen a disposición, y una vez que han hecho eso, la grabación de tengo una pregunta para usted, diría, oye, estos chicos han hecho alguna pregunta puñetera, alguna pregunta capciosa, una pregunta, no sé, difícil de responder, y cómo lo han vivido ellos. Bueno, la verdad es que yo sí que cuando estuvimos trabajando, cuando yo me puse en contacto tanto con el gabinete de prensa del presidente como la secretaria del señor Miquel Roca, pues sí que les trasladé un poco, les orienté y les dije, bueno, pues los contenidos que hemos trabajado en clase son estos, las preguntas van a girar en torno a estos ejemplos, yo les puse algunos ejemplos de las posibles preguntas, y la verdad es que, bueno, sí que tengo que decir que ellos no tuvieron ningún problema a la hora de que le hiciéramos cualquier tipo de pregunta. Es cierto que sí que me comentaron ambos que, bueno, pues de la situación actual preferían no hablar y centrarnos especialmente en los contenidos, por un lado en la Constitución, por otro lado en la organización y las instituciones de la comunidad autónoma, pero no consideraban bueno, pues que fuera conveniente entrar en política actual o en la situación de la pandemia actual, ¿no? Por lo tanto, ese tipo de preguntas, que por supuesto ya te digo que los alumnos me presentaron, pues las descartamos. Pero ellos no tuvieron ningún problema en contestar esas preguntas. Sí que es verdad que hubo alguna por ahí que con mucho estilo y con mucha clase, porque ambos la tienen, pues le dieron un poco la vuelta o la evitaron, sobre todo el señor Miquel Roca, que tiene muchísima experiencia. Intenté, no podía desaprovechar la ocasión de hacer una pregunta y camuflarla un poco con el panorama político actual, porque, bueno, porque creía que debía de intentarlo, pero bueno, él con mucha maestría y muchas tablas, pues lo desvió para otro sitio. Pero ya te digo que estuvieron encantados de contestarnos a todo y bueno, pues sí, hay alguna pregunta por ahí que resulta curiosa, pero vamos, que la contestaron también. Oye, no sé, ¿tenéis pensado hacer más y sobre todo de otras características? Pues tú me has dicho alguna científica. Yo cuando me estaba hablando así de científico y tal, digo, este va a decirme que si al señor Pedro Duque, el, el astronauta español, ¿no? Por esto de la ciencia y de la innovación y de todo esto del espacio. Pero solamente estos dos, o hay una más adelante más invitados para, tengo una pregunta para usted.
A ver, ahora mismo, si lo tuviera, te lo diría, porque esto no es ninguna exclusiva, ¿no? Lo diría, ahora mismo no tenemos nada cerrado, ni tenemos ningún proyecto a medio plazo, ¿no? Porque, como te decía, son los contenidos que trabajamos en clase lo que marcan un poco el desarrollo del proyecto, ¿no? Es cierto que no tenemos límites, es decir, a través de las nuevas tecnologías y a través de la videoconferencia puedo hablar contigo y para mí es un honor, igualmente que lo es que acepte nuestra invitación el señor Miquel Roca o que la aceptara cualquier persona o cualquier político de primer nivel o cualquier famoso, ¿no? Y por lo tanto, pues nosotros estaríamos encantados y vamos a seguir intentando buscar aquellas personas que consideremos que mejor pueden responder a nuestras necesidades, a esas preguntas, y que mejor pueden enganchar a nuestros alumnos, ¿no? Hasta ahora la verdad es que hemos tenido mucha suerte y las dos personas con las que hemos contactado nos han dicho que sí y la experiencia ha sido muy positiva. Mis compañeros, pues claro, buscan a una científica porque se celebra el Día de la Niña y la Mujer en la ciencia, ¿no? Pero evidentemente, pues el ministro Pedro Duque también sería un invitado de primer nivel y estaríamos encantados de escucharlo porque también es un gran comunicador. A partir de ahí, en el momento en el que nuestros contenidos, nuestra materia nos permita buscar a otro protagonista, lo haremos y seguiremos intentándolo. Tengo que decirte que tenemos otro proyecto parecido, que no se llama Tengo una pregunta para usted, que se llama Viajando en el aula, que es el que ahora mismo ya vamos a poner en marcha por adelantarte cosas nuevas que estamos haciendo, que ya nació con el confinamiento severo, creo que lo llaman, o con el confinamiento duro de los meses de marzo y abril, nace un proyecto súper interesante que es Viajando en el aula, que es poder visitar lugares que nunca podríamos visitar con un guía que a través de una videoconferencia nos lo va explicando. Esa primera experiencia y la primera vez que se hacía este proyecto se hizo el año pasado en mayo en el Castillo de Lorca y lo que sí te puedo adelantar es que para principios de febrero vamos a tener un Viajando en el aula a la ciudad de Florencia, porque los próximos contenidos que vamos a trabajar pues es el Renacimiento, es el humanismo y por lo tanto pues nos tenemos que ir a la cuna del Renacimiento y la cuna del humanismo que es la ciudad de Florencia. Ya hemos contactado con un guía turístico, ya hemos hecho una prueba y ya hemos quedado en que nos va a hacer una ruta turística por la ciudad de Florencia, por videoconferencia y nosotros desde clase viendo pues ese origen del humanismo. Por lo tanto, tengo una pregunta para usted por una parte y Viajando en el aula por otra, pues son un poco los dos proyectos que ahora mismo vamos a explotar para acercar a nuestro alumnado a esos contenidos que trabajamos en el día a día. Ya. Alfonso, permíteme que vayamos un poco a beber agua, porque aquí tengo la botella y que todo esto. Oye, y al guía de Florencia, pues ya después, ahora te lo pregunto, ahora tengo una pregunta para usted. No te Muy me bien, vayas, que volvemos enseguida. aquí estamos. Residuos vegetales Las Suertes. Recepcionamos todo tipo de residuos vegetales y podas, almendros, cítricos, sarmientos de parra, etc. Podemos ir a recogerlos a su finca o puede usted traerlos a nuestras instalaciones. Estamos en Diputación del Ébor. Información al teléfono 678 0465 66. Recuerde, residuos vegetales Las Suertes. Bueno, ya estoy aquí de nuevo con Alfonso Espejo, el responsable, el profesor de Reina Sofía, de uno yo digo que es el colegio insignia, el buque insignia de la educación totalera. Siempre están innovando, siempre están inventando. Él me dice que es su obligación, evidentemente, yo no lo discuto. Él me dice que es un colegio concertado, evidentemente, yo no lo discuto. Pero, oye, que me ha llamado eso la atención ¿cómo has dicho eso del aula? Viajando en el aula. Viajando en el aula a Florencia. ¿Pero por qué en febrero? Porque Florencia es cuna del carnaval. No, bueno, básicamente porque, como te decía, ¿Cómo que no? sí que lo es, ¿no? Pero que además de Florencia, Venecia también es un poco la cuna del carnaval, ¿no? Pero Sí. básicamente porque, como te decía antes, ya te digo, nosotros estamos sujetos a nuestra programación. Entonces, a la hora de programar, pues hemos visto que sería conveniente o aproximadamente cuando nosotros vamos a estar viendo los contenidos relacionados con el humanismo y con el renacimiento, pues son a primeros de febrero. Estamos finalizando una unidad didáctica y la siguiente unidad didáctica que está relacionada, como te digo, con el humanismo y el renacimiento y el Quattrocento italiano,
pues va a comenzar aproximadamente a primeros de febrero y es cuando pues desarrollaremos ese viajando en el aula. Lo mismo que, bueno, pues los contenidos de Tengo una pregunta para usted estaban más relacionados con la primera evaluación que ya ha pasado y los contenidos que vamos a trabajar ahora pues se prestan más a hacer visitas virtuales, que es en lo que está el proyecto Viajando en el Aula. Y si me permites, que no quiero que se me olvide, Bartolo, a ver, yo represento a un equipo y conmigo está Carolina, conmigo está María José, somos un departamento de historia del centro, del colegio, como tú dices, Reina Sofía. Entonces yo estoy hoy hablando contigo pues, por la amistad que tenemos y porque me encanta participar y darle difusión a las cosas que hacemos, no solo en nuestro centro, sino que yo también quiero hablar de que en Totana hay muchos centros innovadores y muchos centros con proyectos que están muy bien. Bueno, pues yo comento los que nosotros trabajamos, pero me consta que hay en otros sitios donde también lo están haciendo muy bien y son muy innovadores. Entonces sí que quería decir que yo represento a un equipo y que estos proyectos y este trabajo que hacemos cada día no sería posible sin la participación del equipo, sin la cooperación, sin el trabajo de todos, ¿no? Porque, bueno, lo primero que nosotros hicimos el jueves, después de la videoconferencia con Miquel Roca, después de respirar un poco, fue sentarnos y evaluar cómo se había desarrollado y ver las posibles mejoras y todo eso. Ya digo que si no hay un equipo humano detrás, pues sería muy complicado, ¿no? Y ahí está Carolina, está María José y está mi claustro de profesores que tiran todos los días del centro y que están siempre bueno, pues con esa ilusión y esa motivación. Y luego tú también me decías que yo te lo he dicho, es cierto que para mí es una obligación y para mí es una auténtica placer el poder desarrollar mi trabajo porque, bueno, yo puedo decir que para mí mi trabajo pues es algo con lo cual disfruto muchísimo y con lo que cada día pues intento ir mejorando, ¿no? E ir aprendiendo. Y por supuesto bueno, pues la tarea de docente es algo que desde siempre me ha atraído muchísimo y con la cual pues es mi vida prácticamente. Alfonso, ¿y los críos? ¿Qué dicen? ¿Qué piensan? ¿Notas que si se han sorprendido? Y otra cosa más, ¿hay filtro de preguntas? A ver, bueno, en cuanto a los alumnos, al principio, la verdad es que era como, bueno, pues o sea, después de empezar, tanto Carolina y yo, con la jefa de prensa del presidente, con correos, con llamadas, después de estar ahí un mes y después de cerrar la videoconferencia, se lo trasladamos a ellos porque no queríamos adelantarle algo que no hubiéramos podido hacer, ¿vale? Y bueno, pues al principio se quedaron así un poco como diciendo, bueno, pues vale, pues hacemos esa actividad, ¿no? Como que no dieron mucha importancia, pero sí que es verdad que conforme se iba acercando la fecha y conforme íbamos preparando un poco el acto y haciendo algún ensayo y demás, cada vez los veía yo como nerviosos, ¿no? Y que se pongan nerviosos es síntoma de que sabían que iban a hacer algo, pues, novedoso, importante para ellos, ¿no? Y bueno, y que lo estaban disfrutando también al mismo tiempo. Una vez que se hizo la actividad, es verdad que cuando escuchas, cuando ves que se levantan corriendo, cuando los ves eufóricos, cuando ves que entre ellos lo comentan cómo ha ido la videoconferencia, ¿no? Pues eso ya son síntomas para el docente de que la actividad ha sido muy positiva, ¿no? Y ya te digo que con esta segunda experiencia con Miquel Roca, que ten en cuenta que para ellos es un político, por lo cual no lo van a conocer, no lo conocen, por supuesto, conocen a 3 o 4, que son los más actuales hay ahora mismo en televisión. Además, un político de la transición, que para ellos queda eso súper lejos, pues claro, la primera tarea nuestra era acercarlos a ese periodo y acercarlos a esos padres de la Constitución. Y cuando terminamos la videoconferencia también te aseguro que sus expresiones, sus comentarios, sus gestos pues eran de alegría, de ilusión, de disfrutar. Filtro, sí, pues mira, te comento como anecdótico. La jefa de prensa me pidió que por favor al presidente no le hiciéramos preguntas relacionadas con el coronavirus.
porque, bueno, yo lo entendí perfectamente, ¿no? Porque el presidente está todos los días, a toda hora, según me trasladó, hablando del coronavirus. Y realmente el proyecto era otra cosa, ¿no? Nuestra petición de participación en el proyecto era algo muy concreto. Hemos estudiado la Asamblea Regional, el presidente, el Consejo de Gobierno, el Congreso de los Diputados. Hemos estudiado las instituciones políticas y queremos que un político nos hable de eso. Entonces, hablar de coronavirus dentro de estos contenidos, pues quedaba un poco fuera. Entonces sí que a mí me pareció bien y bueno, yo se lo comenté porque es verdad que los alumnos, algunos de ellos, pues quería, ¿por qué Totana lleva tanto tiempo en la fase 1 o ha estado tanto tiempo en la fase 1? ¿No? Querían hacer este tipo de estas preguntas. Y luego, con respecto al señor Roca, también es verdad que me puso un filtro que también lo entendí, y es que no quería hablar de política actual, ¿vale? No quería, o sea, súper contento de participar con nosotros. Te puedo asegurar que en la videoconferencia estuvo disfrutando tanto o más como nosotros porque se le notaba, y el único filtro que su secretaria me trasladó es que el señor Roca no participaba en preguntas de política actual. De hecho, ya te digo que yo lo intenté, pero no contestó. Oye, Alfonso, ¿cuántos chavales intervienen en este programa educativo, en este programa de enseñanza, en este tengo una pregunta para usted? Y sobre todo, no sé, alguno te habrá dicho, tanto don Miguel Roca Junger como el señor López Miras. Vamos a hacer la segunda parte, sobre todo, bueno, los chavales a López Miras lo conocen, pero a don Miguel, uno de los padres de la Constitución, como que no. Habrán leído un poco más Sí, mira, sobre este abogado. Directamente, bueno, sobre los alumnos, el proyecto está destinado a los alumnos de tercero de la ESO, son con los que lo hemos trabajado. Son 2 aulas en total son unos 45 alumnos los que han participado en el proyecto de forma directa, elaborando preguntas. Luego es cierto que todas las preguntas que elaboraron no se pudieron realizar, en el caso del presidente por límite de tiempo, y en el caso de Miquel Roca, que no teníamos límite de tiempo porque, bueno, pues algunas preguntas se repetían y por no hacerlas 2 veces, pues solo la hizo uno, ¿no? Y luego de forma indirecta han participado también los alumnos de cuarto de la ESO como oyentes, porque evidentemente pues son contenidos que también están dentro de la materia de historia de cuarto, tanto las instituciones políticas como las constituciones, y aunque ellos no prepararon preguntas, pero sí estuvieron presentes en la videoconferencia. O sea que en total estamos hablando de que participaron unos 100 alumnos, haciendo preguntas 20 aproximadamente, 20, 21, pero de oyentes unos 100. Y luego, tanto el presidente como el señor Miguel Roca, cuando terminaron su intervención, cuando terminamos la videoconferencia, o en su despedida, nos dijeron que visitarían Totana y nos visitarían, bueno, para López Miras es más fácil, visitarían el cole en cuanto pudieran, y que estaban a nuestra disposición para que había más preguntas o habían quedado algún tipo de duda o surgían nuevos proyectos, pues estaban a nuestra disposición. Sobre todo el señor Miguel Roca nos dijo que si en algún momento pasaba por Murcia, vendría a Totana, o sea que yo creo que eso también es algo positivo, no sabemos si pasará o no, y que a los alumnos también se lo trasladó. Si no había quedado claro su explicación, que quedó clarísima, volveríamos a hacer otro. Tengo una pregunta para usted sobre la Constitución cuando quisieran. Por lo tanto, ya te digo que los dos se han adaptado muy bien a un aula, que yo sé que es complicado, y captar la atención de adolescentes de 14 años, y desde el primer momento han estado a nuestra total disposición para cualquiera de las cosas que le hemos pedido. Alfonso, yo ya te adelanto que vayas preparando bueno, la parte deportiva, porque cuando pase el aula se va a quedar pequeña, entonces el recinto deportivo pues vaya a tener para esto. Pero venga, tengo una pregunta para usted. ¿A quién te hubiese gustado entrevistar y por qué? Bueno, mira,
con Miquel Roca, pues la verdad es que para mí, a nivel personal, ha sido una satisfacción enorme porque yo tengo una gran atracción sobre el proceso constitucional. La verdad es que me he sentido muy atraído y me he enganchado muchísimo al proceso constitucional, a todo lo que sucede en esos 18 meses, y el poder escuchar a un protagonista de ese proceso, pues la verdad es que ha sido una de las cosas más importantes que yo he hecho como docente, ¿no? Si no la más. Y por supuesto, ahora mismo a mí me hubiera gustado entrevistar o bien, tengo dos candidatos por la actualidad y por lo que eso supone para mi trabajo, ¿vale? Pensando siempre ¿Me estás dando pistas? Como docente, me hubiera gustado tengo una pregunta para usted, al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, y por supuesto también como docente a algún miembro de la Casa Real. Porque hemos trabajado también ese tipo de contenido, porque yo en el aula cada día trabajamos o bien en tercero o bien en cuarto contenidos relacionados con el Estado, con la jefatura del Estado, con las formas que hay de Estado, de gobierno, y por lo tanto, pues eso sí, un debate que en el aula tenemos a menudo y, por supuesto, pues el poder hacerle, tengo una pregunta para usted, a Pedro Sánchez ahora mismo, creo que hubiera sido algo, bueno, pues espectacular, ¿no? Creo que habrá muchísimos periodistas profesionales que estarán deseando poder entrevistar al presidente del gobierno. No te digo que no le vayamos a hacer el ofrecimiento, porque el no ya lo tenemos. Por lo tanto, posiblemente le hagamos el ofrecimiento. Y también entendemos que algún miembro de la Casa Real, rey actual o rey emérito, pues quizá preferiblemente el rey actual, también nos gustaría hacerle ese tengo una pregunta para usted. Y, por último, otra de las cosas que también me gustaría, sobre todo a nivel motivacional, es hacerle tengo una pregunta para usted a Rafa Nadal o a alguno de nuestros deportistas de élite, para que, sobre todo ya no a nivel político, evidentemente cambiaríamos los contenidos, pero sí a nivel motivacional, para que nuestros alumnos vean cómo se puede conseguir con trabajo, con esfuerzo, con dedicación, se puede llegar. Y eso creo que ahora mismo lo necesitan. Alfonso, como se me está acabando el tiempo, estoy mirando el reloj, se me está acabando el tiempo, yo te quiero dar las gracias por haberme atendido hoy y bueno, siento no haber estado en el estudio allí, bueno, pues tú estás en tu casa y yo en la mía y estamos bien, medianamente bien. A ver si la fastidiosa asiática se me cura. Pero te quiero hacer una pregunta. Sorprendido de esa reacción, de esa respuesta de algunos medios destacando el programa que estáis haciendo en el Reina Sofía, y la pregunta que se tiene que hacer, ¿qué te hubiese gustado o qué le hubiese preguntado a usted o qué le hubiera gustado a usted que le hubiera preguntado que no lo haya hecho? A ver, sorprendido estoy porque no por nuestro proyecto en sí, sino porque los medios recojan noticias educativas. Y no lo digo a nivel local, que siempre está ahí a nuestra disposición y que siempre veo en todos los medios de comunicación locales que recogéis aquellas actividades que los centros educativos realizamos. Me refiero más a los medios regionales o nacionales, ¿no? Entonces sí que me sorprende gratamente que en este caso hemos sido nosotros, pero en cualquier otro centro que haga un proyecto, pues bueno, es satisfactorio para todos que se recoja lo que se hace en los centros. Yo considero que evidentemente hay actualmente, pues a nivel sanitario y a nivel de otros colectivos, pues son los que encabezan los titulares de todos los medios de comunicación, pero también desde los centros, también los docentes, pues estamos haciendo muchas cosas y estamos adaptándonos, y creo que también se reconoce el que de vez en cuando alguna noticia salga en los medios relacionados con educación.
Y luego, ¿qué pregunta me hubiera gustado a mí hacerle a alguno de los... Uno, que te hubiese hecho yo a ti, que no te lo haya hecho. que me hubiese hecho tú a mí? Pues en principio yo creo que me has preguntado todo, o yo he contestado todo lo que quería decir, ¿no? Sí que es verdad, Bartolo, que yo quiero, aunque estemos en videoconferencia, quiero darte las gracias también, como he hecho a los demás medios, por atender como digo, a los centros educativos, a nuestro cole, que siempre nos atiende estupendamente. Yo ya sabes que voy a asistir siempre a tu llamada, siempre voy a preferir hablar de educación que hablar de otros ámbitos como puede ser la fundación o puede ser Semana Santa, que son pasiones mías personales, pero a nivel docente pues me encanta. Yo creo que es la primera vez que hago una entrevista como profesor contigo y está encantado y me ha gustado todas las preguntas que me ha hecho, así que yo creo que, no sé, que está todo dicho. Yo animo y vuelvo a insistir, el recurso es un recurso en abierto, para que cualquier compañero docente pues lo utilice en su aula. Y igualmente viajando en el aula también está disponible para poder explotarlo y para acercar sobre todo a nuestro alumnado bueno, a otras formas de aprendizaje, que es de lo que se trata. Y de verdad que te agradezco muchísimo que además de en la situación de salud en la que te encuentras, pues hayamos podido charlar esta tarde y darle difusión a lo que hacemos en el Colegio Reina Sofía y a lo que hacemos en el Departamento de Geografía e Historia. Gracias, Alfonso. Hombre, la salud aquí sentado pues no se nota, ¿no? El tipo pisa, ¿eh? Pero bueno, sí, que muchísimas gracias por habernos atendido. Y bueno, ya hablaremos otro día de eso, de educación, porque nos gusta. Habrás visto que no te he preguntado ni de Semana Santa, ni la fundación del patronato, ni nada. Eh, No, porque este año tampoco tenemos procesiones. la verdad es que yo prefiero ni siquiera hablar de ese tema porque ya duele mucho. Entonces, prefiero casi no tratarlo. Pero bueno, ya sabes que estoy a tu disposición para lo que necesites y muchas gracias. Alfonso, que muchísimas gracias y enhorabuena por ser, decía eso, por ser un colegio innovador, un colegio que siempre estáis tratando de darle lo mejor a los estudiantes y que los estudiantes responden, que también yo he ido a las semanas estas de la cultura que hacéis allí, ¿no? Y me he quedado sorprendido de tanto de cuando habláis de cuentos, cuando habláis eh, de física, cuando habláis de química, no sé, yo me he quedado sorprendido porque, bueno, me gustaría tener esa edad para ir al colegio Reina Sofía. Ya Pues, se me ha pasado la edad. muchas gracias, Bartolo. Venga, gracias a ti. Y a todos ustedes, señoras y señores, muchísimas gracias por seguirnos. Ahí tenemos un colegio, el Reina Sofía, que está en la calle San Antonio, pues que es un ejemplo de educación, es otra forma de enseñar, es otra forma de aprender los críos. Y sobre todo, hemos quedado contentos. Yo por haber entrevistado a Alfonso Espejo y sobre todo Alfonso ha quedado satisfecho, contento y orgulloso de los críos, de la respuesta de los críos. Y los críos sorprendidos, orgullosos por entrevistar a personajes políticos que en su vida lo habrían hecho si no hubiesen ido al Colegio Reina Sofía. Buenas noches, queden con Dios.